¿Qué tal? Soy José Eduardo y el día de hoy les voy a presentar sobre los ceratópsidos encontrados en México. Y bueno, esta familia es una de las más famosas que conocemos de los dinosaurios desde que fue encontrada. Y bueno, el tema de los dinosaurios que han sido encontrados en México es bastante desconocida por la gente general y se me hace muy interesante saber y dar a conocer que estos dinosaurios se habitaban nuestro país. Y bueno, para hacer una introducción rápida, los ceratópsidos pues, eran dinosaurios muy diversos, de los más diversos del Cretácico tardío superior, que se comprende de hace 100 millones de años a los 66 millones de años que duraron los dinosaurios, que se extinguieron junto con todos. Eran de los grupos de dinosaurios, de las familias de dinosaurios más abundantes en lo que viene siendo la Aramidia. Lo representa aquí esta parte del mapa, en la parte izquierda, esta zona que viene siendo el oeste de Norteamérica actualmente. Bueno, las generalidades principales que tienen los ceratópsidos son las siguientes. Primero y la más representativa es que poseían uno hasta 9 cuernos o espinas en las diversas zonas del cráneo, como podemos ver aquí en la parte arriba de la nariz, incluso acá arriba de los ojos en algunos, este no tiene, pero otros sí lo tienen. En la parte de la gola, que es otra característica, que estos dinosaurios se representen por tener gola, que es esta parte. Y algunos, como decía, podían tener espinas o cuernos en ellas. Otra es que tenían pico tipo de loro, y por ende estos dinosaurios, esta familia, tenían cráneos muy grandes, muy masivos. Esta familia Ceratopsidae se divide en dos subfamilias, que vienen siendo la Centrosaurine y la Casmosaurine. La Centrosaurine, la principal característica es que poseían un cuerno nasal, por decirlo así, muy grande, como podemos ver aquí. Tenían golas más chicas a comparación de su cráneo y tenían cuernos o espigas en la gola, como podemos ver aquí, estas espinas, cuernos. Además tenían hocicos muy pequeños a comparación de otras especies. Como podemos ver, había algunas especies que no tenían este cuerno grande, nasal, como el caso de este, pero en general la mayoría sí tenían un cuerno muy representativo, cuerno nasal muy representativo. Y los casmosaurines se caracterizaban por tener cuernos significativamente largos, aparte de arriba de los ojos. A comparación de los otros, el cuerno nasal lo tenían más chico, pero la gola era casi tan largo como el cráneo pues, de estos organismos. También otra característica es que tenían grandes aberturas en algunas especies, llamadas fenestras, que vienen siendo esta parte. Varios registros fósiles que se han encontrado nos muestran que la mayoría o varias de las especies encontradas se congregaban en grandes rebaños y que algunas especies podían alimentarse en aguas poco profundas. También había organismos solitarios, pero en general se ha visto registros de estos organismos conviviendo en rebaños. Y bueno, los cuernos y las golas que tenían se han visto que, o se teoriza que los usaban como órganos de exhibición y como armas en peleas que tenían entre los machos para la selección sexual que tenían. Ahora sí, hablando de los ceratópsidos encontrados en México, podemos notar las siguientes características. Primero, que solo se han encontrado en la parte norte de México, en nuestro país.
que viene siendo en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Aquí en la parte derecha les dejo la lista de los sitios más específicos donde se han encontrado. Y otra cosa que vemos es que en el mapa vienen varias figuritas con letras dentro de ellas que representan lo siguiente. Los que tienen la letra A representan los ceratópsidos que no han sido determinados, ya que se han encontrado restos que nos llegan a dar a entender que sí eran de ceratópsidos, pero no de qué especie. Algunos sí se han llegado a género o a subfamilia de mínimo, pero en general no. Los que tienen la letra B son los restos de ceratópsidos de la subfamilia Centrosaurine, y por ende los que tienen la letra C de los Casmosaurine. Y para empezar con los que se han determinado, pues comenzamos con el primero que fue encontrado. Este fue el Centrosaurus o Monoclonius, descubierto en 1958 en la cuenca de Parras, en Coahuila. Este fue determinado por John Wilson y por Edwin Colbert. Estos primero lo determinaron al género Monoclonius, pero tiempo después de revisarlo y de que se hacen toda esta onda de cambios, el género se invalidó y fue reasignado al género Centrosaurus. Aún así, por los restos encontrados de Centrosaurus solo han sido limitados a Canadá, entonces muchos piensan que ni siquiera es Centrosaurus, que puede ser otra especie, otro género, incluso uno nuevo. Coahuilaceratops, que es uno de los más conocidos en general de los que se han encontrado en México, fue encontrado en la cuenca de Parras, en Coahuila, igual que el anterior. Y este se ha visto que ha llegado a medir 4.3 metros de longitud. Una de las características de esta especie es que tenían cuernos muy gruesos y que también tenían golas con púas redondeadas en los costados, como podemos ver en esta reconstrucción. Estas la tenían en la parte de los costados y en la parte anterior. Aquí tenemos otra reconstrucción, un poco más, que se pueden notar más estas características. El Casmosaurus es uno de los que se han llegado a determinar sobre el género. En el ejido de La Cuchilla en Palau, Coahuila también. Y bueno, estos son dos ejemplos de Casmosaurus para que más o menos veamos cómo eran. Otro ejemplar encontrado ha sido bajo Agujaceratops mariscalensis. Los titánicos de la aguja en el noroeste de Chihuahua. Estos se distribuían ven que se distribuían desde Texas hasta México, pero que en México solo se han encontrado como si fueran solitarios, mientras que en Texas se ve que son gregarios. Estos de 4.3 metros de longitud más o menos se han encontrado. Este ejemplar encontrado en Aldama es uno de los ejemplos que mencionaba antes de los ceratópsidos que no han sido determinados, pero este mínimo se ha podido determinar a la subfamilia que es de la Centrosaurine. Y finalmente tenemos otro ejemplo de ceratópsidos o restos que no han sido determinados. Este es el espécimen en PASAC de 2002, encontrado el 7 de marzo del 2002 por miembros de PASAC, que son los paleontólogos aficionados de Sabines AC. Este fue encontrado a 50 metros al sur de la cantera del ejido del Mezquite, que es conocido porque aquí fue donde se encontró el sabinosaurio, que es un agosauro. Aquí podemos notar 4 piezas encontradas. No son muchas, son solo 4. La primera es de una vértebra dorsal, que viene siendo las letras A, B y C, que es la misma vértebra, pero en diferentes vistas. El A viene siendo la vista craneal, la B la caudal y la C la ventral. La letra D viene siendo un número derecho encontrado y la E un fémur izquierdo, mientras que la F y la G es el mismo
la misma pieza, pero en diferente vista, que viene siendo la tibia, una en la vista media y otra en la craneal. Y bueno, gracias por su atención.